Ya. Listo, pues. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, sí.
Bien. Bien, ¿cómo están todos? Nuevamente los saludo. Vamos a iniciar con el tema que es el lenguaje, las características del lenguaje, los planos del lenguaje, lengua y habla, la variación lingüística, que es el dialecto, niveles de la lengua, estándar y no estándar, o también conocido como subestándar, la gramática, los elementos que estudia, otras definiciones como idioma, bilingüismo, interlecto, diglosia, plurilingüismo, ágrafo, ágrafa. Bien, entonces nosotros lo que vamos a tratar propiamente es el tema del lenguaje. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre el lenguaje, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. De manera tradicional y extendida, por ello, se puede decir que el lenguaje es toda forma o todo medio o todo ser tiene lenguaje siempre y cuando se comunique. Entonces, hay una teoría clásica tradicional que nos dice que el lenguaje implica comunicación. Es decir, todo ser que se comunica tiene lenguaje. Esto de acuerdo a la teoría tradicional. Entonces, el lenguaje viene a ser o es o lo practica todo ser que se pueda comunicar. Bien, esa es una teoría tradicional y en San Marcos no van a tomar en cuenta ello. El lenguaje no es un sistema de comunicación, no solamente es eso. Porque si yo me centro que el lenguaje tiene que ver con la comunicación y el lenguaje es la comunicación nada más, entonces estaríamos diciendo que el lenguaje también lo practican o el lenguaje también lo tiene ¿quién? ¿Lo tienen quién? Los animales. Entonces, el único ser vivo que tiene lenguaje ya no son los animalitos, no es la vaca, no es el toro, no es el gato, no es el loro, no. Es el humano. El único ser vivo, el único ser que tiene lenguaje es el humano. Y esto se puede explicar desde el siguiente criterio. En primer lugar, hay un señor, un investigador, trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por sus siglas, en inglés. Profe, el audio. Entonces, ¿sí? ¿Perdón? ¿Pregunta? Ya está bien. No, nada, pensé que estaba preguntando algo. Ya, entonces, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en los Estados Unidos de Norteamérica, aparece pues un ingeniero, un ingeniero, no lingüista, un ingeniero, cuyo nombre es Abraham Noam Chomsky. Abraham Noam Chomsky. ¿Qué es lo que dice Chomsky? ¿Qué plantea? Chomsky estuvo leyendo al filósofo francés René Descartes. Entonces, Chomsky lee a Descartes y dentro del pensamiento de este señor, un pensamiento conocido como pensamiento racionalista, es que aparece justamente una posición de Descartes sobre lo que es el lenguaje. Descartes dijo, el lenguaje es, atención, es la expresión del pensamiento. Y esto dejó en profunda reflexión a Chomsky. El lenguaje es la expresión del pensamiento. Entonces, quiere decir que el lenguaje es el que nos permite manifestar el pensamiento en general, conocimientos, emociones, sentimientos, etc. Entonces, el lenguaje es la expresión de este pensamiento.
Entonces quiere decir que yo tengo un sistema mental, tengo un sistema de conocimientos, tengo un sistema cognitivo que almacena, que tiene de forma interna al conocimiento lingüístico. Todas las palabras que yo quiero hablar, que yo quiero escribir, ¿dónde están en primer lugar? Se encuentran en el cerebro, se encuentran en la mente, en el sistema cognitivo. Ahí está el sistema lingüístico. A ese sistema lingüístico mental, a esa estructura mental de conocimientos internalizados en el cerebro, se le va a conocer como lengua. La lengua es un sistema estructurado de la mente, del cerebro. Y ese sistema mental estructurado en la mente, del cerebro, es el que nos permite, mediante una sistematización y coordinación con otros órganos, nos permite hablar. Y esa capacidad mental y evidenciable en el habla se le va a llamar lenguaje. Y esa capacidad para poder comunicarse de esa forma, de esa manera, así como la clase de ahora, que es escrita, que es hablada, solo lo puede o solamente puede realizar esta actividad el ser humano. Por lo tanto, el lenguaje como expresión del pensamiento corresponde solo a la especie de los humanos. Por lo tanto, Chomsky se permitió plantear una teoría en la cual se dice que el ser humano es el único que posee lenguaje y que nace precapacitado y dispuesto para poder adquirirlo en un ambiente o entorno determinado y que se desarrollará con el paso del tiempo. Por lo tanto, la teoría que dice que el ser humano nace con la capacidad para poder hablar mediante una lengua, se le conoce como lenguaje, o se le va a conocer como teoría innatista del lenguaje. Teoría innatista, dentro de nata, nacimiento, que nace con nosotros, que es propia, que es genética, hereditaria entre los humanos. Esto lo plantea Abraham Noam Chomsky y su referencia fue Descartes, racionalismo. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la facultad, la capacidad exclusiva, única del hombre, del humano, que le permite ¿qué? Hablar, articular, expresarme de forma oral, mediante, vía una lengua, o sea, el sistema mental, la estructura mental. El lenguaje es la facultad del hombre que le permite hablar mediante una lengua. ¿Entendido? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, todo bien. Correcto. Características del lenguaje, para acabar con la primera columna, mira. Características del lenguaje. Otros le llaman propiedades. Otros le dicen propiedades del lenguaje. En este caso vamos a utilizar propiedades y características como sinónimos, ¿de acuerdo? Si lo utiliza San Marcos también en sus materiales preuniversitarios. A ver, características del lenguaje. El lenguaje entonces forma parte de toda la especie humana. Entonces cada uno de nosotros, si tenemos nosotros hijos, nietos, etcétera, van a tener esa capacidad, van a poseer, mejor dicho, la capacidad del lenguaje. El lenguaje es universal porque forma parte de la especie. Es biológico porque según la determinación de los estudios genéticos en el genoma humano, se ha determinado que característica o propiedad de la especie humana es que se pueda desarrollar, ¿no es cierto?, una lengua o varias lenguas. Por lo tanto, el lenguaje no solo es universal porque está en todos,
sino que también está en nuestra constitución fisiológica, anatómica. El lenguaje en ese sentido es biológico y tiene que ver con el desarrollo mental, cerebral. Es racional, permite estructurar enunciados en el cerebro. Siguiente característica, el lenguaje es limitante. Eso quiere decir o implica que nosotros no podemos hablar más allá de lo que nosotros no conozcamos. El lenguaje, la lengua, ¿sí? Al momento de hablar, de escribir, yo doy a conocer a los demás lo que yo sé, lo que yo siento, no más allá de lo que sé. No puedo hablar más allá de lo que no conozco. Es limitante en ese aspecto. Es por eso y aconsejable que no hablemos, que no brindemos opiniones sobre asuntos que nosotros ni siquiera tenemos idea. Recuerda que el lenguaje te va a limitar, ¿no? Porque el lenguaje tiene que ver con la estructura mental, con el pensamiento. Mientras más desarrollo cerebral, más desarrollo mental yo tenga, ¿no es cierto?, tendré un mejor léxico, un mejor vocabulario. Mientras más información yo maneje, seré una persona distinta, ¿no? Por eso yo siempre digo, es importante leer, porque mientras más yo lea, pues tendré más información. Mientras más información yo tenga, seré diferente a los demás, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ¿no? Entonces es importante leer, ¿ya? Si tú no lees, acá viene una frasecita, ¿no? Si tú no lees, serás como muchos, pero si tú lees, serás como pocos, porque la gente, aunque parezca mentira, se burla del que sabe más, del que lee más. Cuando usted está en el colegio o estuvo en el colegio, generalmente los estudiantes más destacados, los que más leen, los que más practican, los que más se dedican al estudio, en vez de ser elogiados por sus compañeros, son vistos mal, ¿no? Les hacen el famoso bullying, ¿no? Cuando esas personas son las que van a destacar algún día, ¿ya? Como usted, me imagino. Ahora, el lenguaje presenta doble articulación. El lenguaje presenta doble articulación. Eso lo voy a explicar un poco más ligero porque va a haber clases donde vamos a explicar profundamente fonología y morfología. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso, cuando decimos que el lenguaje presenta doble articulación, estamos diciendo que presenta, ¿qué cosa presenta? Morfemas y fonemas. Morfemas, primera articulación, fonemas, segunda articulación. ¿De acuerdo? A ver, hasta aquí. Vamos comprendiendo, vamos recordando, ¿sí? ¿Todo bien? ¿De acuerdo? Ya está la primera columna. Ahí usted le va a tomar foto, lo va a copiar, va anotando, ¿ya? La clase queda grabada, les envía la grabación, pueden repasar y todo eso. Ahora acá, los planos del lenguaje. En la definición del lenguaje dice que es la facultad para hablar mediante una lengua. Justamente, de manera precisa, es que ahí encontramos a los elementos que componen al lenguaje. ¿Cuáles son los elementos que componen al lenguaje? Sus planos. Se les llama planos, partes, elementos, constituyentes, integrantes. Es lo mismo, ¿ya? ¿Cuáles son? La lengua y el habla. Entonces va quedando claro que la lengua es un sistema mental. A ver, la lengua entonces no es lo que está en la boca, obviamente. Estamos hablando en términos lingüísticos de la lengua como una estructura mental. La lengua es ¿qué? Mental. ¿Qué cosa quiere decir que la lengua sea mental? Decir que la lengua es mental
decir que la lengua es mental da a entender, significa lo siguiente: la lengua es mental, quiere decir que forma parte de la mente, del cerebro, es abstracta, no se puede ver, no se puede tocar. Sabemos que existe por el habla, porque el habla es la evidencia, manifestación, concreción, materialización de la parte mental que es la lengua. La lengua es mental. La lengua es el orden mental abstracto que forma los enunciados que hablamos y escribimos. Entonces, si la lengua es un orden, la lengua es un sistema. La lengua es un sistema, o sea, es un orden, una estructura, tiene jerarquías, tiene reglas. Eso es un sistema. Es convencional. ¿Por qué es convencional? Porque es común a un grupo determinado de hablantes, a pesar de las fronteras y todo. La lengua que hablamos es el castellano o español. España está a miles de kilómetros de acá, está en Europa. Sin embargo, la lengua quedó asentada aquí y en gran parte de América. La lengua está en la mente de todos los hablantes. La lengua es mental, es un sistema o es un orden. Convencional porque es común. Entonces, toda la parte teórica, las reglas, todas las reglas están en el cerebro, en la mente. Por eso la lengua es teórica. Por eso la lengua es teórica. A ver, si la lengua es teórica, tiene reglas. Y esas reglas nos permiten entender la estructura de la lengua. Atención aquí, miren por acá. Esas reglas que estructuran y explican la lengua tienen un nombre: gramática. La gramática es la disciplina que brinda el conocimiento de la estructura de una lengua. Nos explica las reglas del funcionamiento de una lengua. ¿Qué te parece? ¿Se está entendiendo ahora sí un poco más? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, ya está, muy bien. ¿Ya ven? Entonces el curso de lenguaje no es difícil, es fácil. Solo hay que prestar atención. ¿Ya? Ahora, dice acá lo siguiente. Atención con esto. La lengua es homogénea. Homogénea quiere decir que presenta una sola estructura, a pesar de las fronteras y todo lo que acabo de decir. Por ejemplo, escúchame bien, yo te digo lo siguiente. Yo tengo a un español, junto a un español, a un mexicano, a un argentino y a un peruano. Y a los tres yo le digo, escriban la oración correcta si es que no les parece. A ver, yo digo así: el cola mueve gato la. El cola mueve gato la. Inmediatamente todos, después de haber realizado un gesto un poco extraño porque no suena bien, escriben en el papel lo siguiente. Todos escriben: el gato mueve la cola. ¿Y todos por qué escribieron eso? ¿Por qué? Si es español, si es argentino, si es mexicano, si es peruano. Porque eso no importa. Porque a nivel de estructura mental, organizada, teórica, tenemos un solo sistema de estructura. Por eso es homogénea. Pero si yo le digo, habla, léelo, el mexicano dirá: el gato mueve la cola. El argentino dirá: el gato mueve la cola. Entonces en el habla se percibe una ligera variación. Por eso es heterogénea, mientras la lengua es homogénea. Díganme, el habla no es poner en evidencia la lengua que está en la mente. El habla no es concretizar o materializar. Por eso el habla es práctica.
Si la lengua es un sistema, ¿qué es el habla? El uso del sistema. Para hablar debo tener la lengua instalada en el cerebro. La base para hablar es la lengua. Por eso el habla es psico, que es la parte mental. El habla es psicofísica. Ay, ay, ay. Ahora sí, tenemos casi todas las características. Van de la mano. Ojo, van de la mano las características. No es que las características sean opuestas en sí. No es oposición, es complementariedad. O sea, se complementan. Son interdependientes. Yo no hablo si no tengo lengua y la lengua me permite hablar. Son interdependientes. Interdependientes. Ah, qué bonito. La lengua evoluciona, la lengua cambia a través del tiempo. La lengua cambia, la lengua evoluciona a través del tiempo. La lengua castellana más o menos entre el año 900 y el año 1000 es que empieza a consolidarse, a formarse como lengua. Esa lengua castellana del año 1000 al castellano del 2024, hoy, ese castellano, o sea, la lengua es la misma, porque es el castellano, o sea, es la misma lengua castellana, solo que esta lengua ha sufrido diferentes cambios a través de los siglos. Entonces, la lengua tiene una tendencia, la tendencia de la lengua es ser dinámica. Dinámica quiere decir variable, que varía a través del tiempo. Por eso la lengua es histórica o evolutiva. El habla es momentánea. Lo que pasa es que al decir que el habla es momentánea, implica que yo puedo haber dicho hace media hora, será, o un poco más. Profesor, el audio. Profesor, disculpe el audio. El audio. Disculpe el audio. No se puede escuchar. El audio, profe. Profe, no se puede escuchar. No se escucha. Tampoco. No. No se escucha.
Listo, ¿ahora se oye? Sí, profe. Listo, ya. Ya. Bien, gracias. Vamos a continuar entonces. Y estuvimos explicando que el habla es momentánea, a diferencia de la lengua, que es evolutiva, que cambia a través del tiempo, que es dinámica, ¿de acuerdo? Porque el habla, yo hace una hora tuve clases al lado, también de forma virtual, y expliqué lo mismo, pero ustedes creen que habré hablado exactamente lo mismo. Pues no, porque el habla funciona para cada situación o momento. Por eso el habla es momentánea. Usted no va con un mismo discurso a cada lugar. Siempre varía, porque la participación es distinta, porque se utiliza de repente, no, de manera obvia, otro discurso, etcétera. ¿Ya? Entonces no hay que olvidar que lengua y habla son interdependientes. No existe uno sin el otro. Bien. Entonces ya tenemos estas dos columnas explicadas. Pasamos aquí al centro ya. Dice así: la variación lingüística. Cuando hablamos de la variación lingüística, hemos notado, percibido que la variación más va por el lado del habla, porque en el habla es donde se percibe, ¿no? la variación, la parte heterogénea. Entonces la variación lingüística, dice acá, es denominada dialecto o variación socioregional de una lengua. Atención con esto. El dialecto es la variación socio, a nivel de sociedad, regional, socio-regional de una lengua. O sea, una lengua, cada lengua, todas las lenguas del mundo tienen dialecto, presentan dialecto. Toda lengua presenta dialecto, ¿entendido? O sea, variación. La variación se puede percibir en la pronunciación. La misma lengua castellana, un solo país, pero puede variar la pronunciación. Cuando la variación es por la pronunciación, se llama fonética. O sea, variación fonética. En Centroamérica no pronuncian la R como lo hacen en América del Sur, de repente. Entonces alguien dice, quiero comer. Entonces dice, quiero comer. Quiero comer. Quiero comer carne. O quiero comer carne. Pero un boliviano, como diga, quiero comer carne. Comer. ¿Qué pasó ahí? Es lo mismo, se entiende igual que quiere comer, pero hay una variación en la pronunciación, se llama variación de tipo fonética o variación fonética. En el vocabulario, la variación en el vocabulario se llama variación léxica. La variación en el vocabulario es léxica. Por ejemplo, en el Perú, alguien tiene su enamorado, su enamorada. Así dicen en el Perú, su flaco, su flaca. Pero en Chile, ¿cómo dicen? Su pololo, su polola. Están pololeando. Acá en Perú, qué chismoso. Para de chisme en chisme, chimichimi. Pero ¿cómo dicen en Chile? ¡Qué cahuinero! Anda de cahuín en cahuín. ¿Qué es cahuín? Chisme. ¿Qué es cahuinero? Chismoso. ¡Qué exagerado! ¿No? En Chile, le pone color, dicen, ¿no?
no le pone color. ¿Entendido? Entonces, acá dicen, la quiere mucho, mucho, demasiado, bastante. Allá dicen caleta, te quiero caleta. ¿Qué es caleta? Mucho. Entendido. O sea, cada país, la lengua castellana es una sola, pero tiene variaciones según la región, el país. ¿Y cómo se llama eso? Dialecto o variante socioregional. Cuando es por vocabulario, léxica. Cuando es por pronunciación, fonética. Morfológica. Atención con esto. Hay morfológica. ¿Cómo es morfológica? Dice ahí por morfemas. Profesor, ¿cómo es eso de morfemas? Diminutivos, aumentativos, despectivos, colectivos, gentilicios. A ver. Por ejemplo, el diminutivo. Aquí en Perú, cuando se usa el diminutivo más usado, ¿cuál es? Ite, it, ite. ¿Sí? Gato, gatito. Momento, momentito. Pero un venezolano, una venezolana, no usa el diminutivo ite, it. Usa el diminutivo ice, ic. Un gatico. Un momentico. Pero es lo mismo, es momentito, momentico. Gatito, gatico. Igual se entiende, es lo mismo. Es la variante morfológica en ese caso. En España usan otro diminutivo, ¿no? El ILL, un gatillo. El de la pistola, ¿no? Un gatillo, un gato pequeño, un gatito, un gatico. Un palito, palillo. Un hombrecito, un hombrecillo. Entonces, a nivel del español hay dialecto, pues. Variación sintáctica. Variación sintáctica. Tiene que ver con el orden de la oración. Tiene que ver con la estructura de la oración. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Miren. Cuando alguien dice así, ¿no? Del Carlos, su papá es ingeniero. Del Carlos, su papá es ingeniero. Cuando la estructura adecuada debe ser el padre de Carlos o el papá de Carlos es ingeniero. O cuando se usan estructuras un poco más desordenadas de la forma normal o natural. Por ejemplo, en la selva peruana algunos dicen, me duele de mi pecho su atrás. O sea que le duele la espalda. Me duele de mi espalda su adelante. ¿Qué le duele? El pecho. Y en un examen de admisión de San Marcos vino lo último. La variación semántica, jóvenes. La variación semántica. La variación semántica, estimados jóvenes. Semántica es aquella que nos habla de la variante de significado. El examen de admisión viene con ayuda, no en que es DECO, te ayuda bastante. Por eso, si usted presta atención a la teoría, la repasa, resuelve ejercicios, va a ver que va a ingresar o va a marcar todo lenguaje bien, 7 de 7, 8 de 8, 6 de 6, va a marcar, ¿ya? La pregunta más o menos fue así, la recuerdo más o menos, dice así, año 2018, 19, 20, por ahí fue la pregunta. Decía la pregunta así. Un abuelo cajamarquino, ya de chotano, le dice a su nieta que traiga un martillo para tangar la silla que está a punto de caerse. Para tangar, resaltado ahí, tangar.
La silla que está a punto de caerse. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa quiere decir esto? Detangar, arreglar, clavar, reparar, refaccionar, ya, remodelar, como usted quiera. Pero la palabra toma otro significado. Y el ejercicio decía, la palabra toma un significado distinto del conocido por la variedad. ¿Qué variedad es? Fácil, por significado te está diciendo pues. Semántica, esa era la respuesta. Muchos marcaron léxica porque pensaban que era por vocabulario, pero el ejercicio resaltaba en la parte final que consideren la parte de la variación del significado. Semántica, ya te había dicho todo ahí. Listo. Ahora acá. A la variación social de la lengua, social, también se le llama diastrática. Ojo, ojo, ojo con esto. A la variación social también la conocen algunos como sociolecto. A la variación social la conocen como sociolecto o variación diastrática. Hay una variación que es individual, o sea, propia de la persona, y no es el habla, es la variante del habla esto, ¿no? Se llama también diafásica, se le llama diafásica o idiolecto, diafásica o idiolecto, y no es el habla es el uso de la lengua. La variedad diafásica es la variante del habla. ¿Cómo es eso? Individual, de persona en persona. Por ejemplo, yo tengo la voz potente, entonces mi dialecto se vincula a la vitalidad, a la frecuencia de mi voz. Hay voz baja, voz temblorosa, voz nasalizada, voz entrecortada, como si estuviera silabeando, gente que habla muy rápido. Eso se llama idiolecto. ¿Ya? Variedad diafásica, individual. Y la regional se le llama diatópica. Viene de topos, lugar. Listo. ¿Entendido? Ahora alguien dirá, profesor, yo he escuchado dialecto estándar. El dialecto estándar es el que respeta las normas gramaticales. El dialecto estándar es el culto. Respeta las normas de la gramática. Usa términos rebuscaditos por ahí. Ay, ay, ay. Vamos, acá ahora. Dice acá lo siguiente, atención. Hasta aquí todo claro, estimados jóvenes, ¿todo bien? Vamos recordando. ¿Qué dicen? Profesor, ¿podría explicarme el modo de diatópica, por favor? Claro. Diatópica solamente es un término afín. Es para ampliar. Al dialecto regional, porque es el dialecto que se utiliza en un espacio geográfico. Entonces, a la variante regional también se le llama diatópica. Dia es variante en prefijo griego y topo es lugar. ¿Qué es diatópica? Variante de una región o lugar. Eso es. ¿Entendido? Sí, profesor. Listo, muy bien. Niveles de uso de la lengua. Cuando nosotros utilizamos la lengua, cuando hablamos y escribimos, lo realizamos de acuerdo a nuestro grado de instrucción. Lo realizamos de acuerdo al género, masculino, femenino, varón, dama. Lo realizamos según la edad, según el poder económico o adquisitivo. O sea, son variantes o son variables de criterio social, más que lingüístico, social. Entonces, los niveles de uso de la lengua.
responden a criterios de tipo social, como la instrucción, la edad y género. Tenemos al nivel estándar y al nivel no estándar. Nivel estándar y nivel no estándar. El nivel llamado estándar tiene dos subniveles: el culto y coloquial. Culto y coloquial. Culto es cuando yo respeto, utilizo las normas de la Real Academia Española de la manera adecuada, precisa. O sea, tengo un grado de instrucción superior, ¿no es cierto? Se utiliza de manera académica. ¿Y quiénes utilizan este léxico? Las instituciones, los ministerios, las universidades, la educación superior, la educación básica regular. Todo ministerio, los bancos, toda institución utilizará un léxico estándar culto, académico. ¿Listo? El nivel coloquial es un nivel también estándar. Es un nivel donde también se respetan las normas gramaticales. La diferencia va a ser que es más directo. Ejemplo, porque con el ejemplo se entiende más. Ejemplo para estándar culto. Atención. Estimado padre, solicito venia ante usted para asistir a un evento al cual he sido congratulado con la invitación. Será este sábado en horas vespertinas. Dispenso de usted. ¿Qué nivel de lengua se ha usado? Estándar culto, académico. Me estoy dirigiendo a mi padre como si fuera el presidente para pedirle permiso. El coloquial sigue siendo de uso de las normas, pero es más directo. Papá, ¿podría darme permiso para ir el sábado por la tarde a una fiesta? Y estoy feliz que me hayan invitado. ¿Se dieron cuenta? Es como una traducción, ¿no? He dicho lo mismo, respetando la gramática, respetando a la persona con la cual estoy hablando, mi receptor o interlocutor, y estoy siendo más directo. Sigue siendo estándar. Estándar coloquial y estándar culto. ¿Qué te parece? ¿Entendido? Fácil, ¿no? Ahora acá. El no estándar. El no estándar. El no estándar es cuando se infringen las normas académicas. O sea, cuando cometo los vicios del lenguaje. ¿Sí? Se infringen las normas académicas. Entonces yo digo, por ejemplo, así. Yo digo, nadie me prestó el dinero. Nadie no, es nadie. Emprestó, no, prestó. Ojalá haya más comida. Ojalá haya más comida. ¿Fuiste a la academia? No, fuiste a la academia. ¿Qué te parece? ¿Todo bien? Ese es popular, que se opone al culto. Culto académico, popular, rompe la regla, infringe la regla. Vulgar, el vulgar hace uso de términos tabú. ¿Qué son términos tabú? Son términos censurados, prohibidos por la sociedad.
Cuando alguien escucha por ahí a alguien tipo machín de Pataclao, are, ajo, R, la tuya por si acaso. Ya. ¿Eso qué cosa es? Un nivel vulgar. Palabras tabú, las soeces, las llamadas lisuras. Ah. Clarísimo, ¿no es cierto? Gramática, ya dijimos que la gramática es la disciplina que explica cómo se estructura, cómo funciona la lengua, las reglas que explican todo esto. A través de los fonemas, fonología, morfemas, morfología, análisis oracional, sintaxis, significado, semántica. Eso vamos a ver clase por clase. Fonología, morfología, sintaxis, semántica. ¿Sí? Otras definiciones. Aquí acabamos con la teoría y vamos a la parte de la práctica, ¿ya? ¿Qué es el idioma? Una lengua es un sistema mental, pero un idioma es una lengua, pero que sea reconocida por el Estado como oficial. El francés, el inglés, el portugués son lenguas, pero dentro del Perú no son idioma, porque no están reconocidas por el Estado. La gente estudia inglés un montón, estudia francés un montón, pero por trabajo, porque por idioma no, porque el inglés no vale nada lingüísticamente. ¿Qué no vale? No, porque no vale como idioma, porque acá en el Perú es suficiente para hablando castellano para poder trabajar y ser profesional. Lo que pasa es que si yo quiero internacionalizarme o tener un trabajo o mejores opciones, aprendo inglés, pero el inglés en sí no tiene valor oficial en el Perú, porque no es idioma, pero sí es lengua, pues. ¿Qué es bilingüismo? Ese jovencito que domina dos lenguas. Situación en la que un hablante domina dos lenguas o sistemas. ¿Qué hace? Domina dos lenguas o sistemas. Solo dos es bilingüe. De tres en adelante se le llama políglota. El intelecto. Situación en que la lengua materna influye en el uso de una segunda lengua. ¿Entendido? O sea, un hablante de quechua nació en una comunidad y su primera lengua es el quechua. Está aprendiendo castellano y cuando quiere formar una oración en castellano no encuentra la estructura, no arma la oración bien y no tiene las palabras. ¿Qué hace? Introduce el quechua. Eso se llama intelecto. Es como una interferencia. Situación en que la lengua materna influye en el uso de una segunda lengua. O cuando estudias inglés, estás en el básico 2 y todavía no sabes formar bien las oraciones. Hablo en castellano o lo arreglo como si fuera castellano. Eso es intelecto. La diglosia, situación en la que una lengua predomina ante otra, o sea, hay dos lenguas. Diglosia es cuando hay dos lenguas, pero una lengua predomina frente a la otra por razones no lingüísticas, sino por razones de orden social, de prestigio social. Yo hablo castellano y quechua, pero voy a hablar más castellano porque es más prestigioso. Yo hablo inglés y castellano, voy a hablar inglés porque me da más prestigio social. Eso es diglosia. No es por razones lingüísticas, sino por razones sociales o extralingüísticas. El plurilingüismo es la situación en la que en una zona, plurilingüismo o multilingüismo, por si acaso,
O multilingüismo, también se le llama así, ¿ya? O multilingüismo. Es la situación en la que en un espacio geográfico se hablan varias lenguas. El Perú es multilingüe o plurilingüe, porque dentro del Perú coexisten o se hablan de manera simultánea en diferentes espacios, claro está, dentro del Perú, 48 lenguas. Ágrafo, ágrafa. Ágrafo, ágrafa es la persona que no escribe, no sabe escribir, no lee, es analfabeta en pocas palabras. O también es sin escritura. Bien, hemos terminado la teoría. Vamos a resolver los ejercicios. ¿Ya? Antes, ya, los dejo un minuto y continuamos con los ejercicios. A ver, alumnos, ¿me escuchan? Ok, alumnos, a ver, les comento, miren, ahorita ustedes tienen aquí, tengo en la lista de asistencia 42 alumnos. He mandado el link y somos 68. ¿Qué pasó? Ya, por favor, registrar la asistencia todos. La asistencia, por favor. Foto de pizarra ya, ahora envío. Bien, vamos a continuar. Si se escucha todo, ¿no? Normal, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, así mejor. Dígame. Profesor, la palabra borracho, ¿en qué nivel se encontrará? Borracho. Ya. Esa palabra, vamos a ver. La palabra es ebrio. Ebrio sería estándar culto. Ebriedad. Borracho, borrachera sería, no sería coloquial, sería popular, ¿no? Es de uso popular. ¿Ya? De uso popular. Ya, profesor, muchas gracias. Ya. Algunos dicen que es coloquial, ¿no? Porque hay un detalle, mira, las palabras se filtran. De lo vulgar suben a lo popular. Hasta lo coloquial pueden llegar, pero no al culto. Lo que pasa es que para que sea culto tiene que estar registrado en el diccionario. Aunque la palabra borracho ya se encuentra registrada incluso, ¿no? ¿No? Pero a nivel pre podríamos decir que es popular, ¿ya? Lo que pasa es que a nivel pre hay una confrontación de dos niveles nada más. O está bien dicho o está mal dicho. Entonces, si no es lo adecuado, lo pasan a no estándar. Por eso, así nada más. ¿Ya? A ver, uno. A lo largo del proceso de hominización, o sea, de desarrollo de la humanidad, del hombre, el hombre fue desarrollando sus características particulares que lo distinguen de otros seres. Entre estas está la facultad del lenguaje, ¿no? Que surgió cuando logró asociar una expresión. O sea, logró asociar. Eso es en la mente. ¿Qué logró asociar? Una expresión o significante con una idea, significado. Así surgió el signo lingüístico. Esta capacidad de trasladar significados mediante una expresión o significante la legó a sus descendientes. ¿Qué legó?
la heredó. O sea que a partir de ahí todos los humanos tienen la capacidad para expresarse. Oralmente, hablando. La legó a sus descendientes y se halla contenida entre los rasgos evolutivos cimentados en nuestra especie. Del texto anterior se colige. ¿Qué se colige? Se infiere, se concluye. ¿Qué características del lenguaje? ¿El lenguaje es universal? ¿Eso se puede entender aquí? ¿El lenguaje es universal? No. ¿El aprendizaje? No, porque el aprendizaje no es característica del lenguaje. ¿La doble articulación? ¿Morfemas, fonemas? ¿La inmutabilidad? No. Racionalidad. Nos está hablando del aspecto mental, racional. ¿Sí? ¿Sí? La asociación significante-significado es racional. Innatismo, ¿qué cosa quiere decir innatismo? Que el ser humano nace con esa capacidad. También, ¿cuál es la clave en la número 1? La C. Innatismo y carácter limitante. Innatismo puede ser, pero el carácter limitante no. Limitante y doble articulación no. La respuesta está bien. La número 1 es la C. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Número 1, la C. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Listo. 2. ¿Qué diferencias dialectales se aprecian en la siguiente expresión? Dame un ratico y estoy contigo, mi reina. Digan ustedes. ¿Eso qué sería? Morfológico, ¿no? Ratico, en vez de ratito, el diminutivo. Y luego Condejo de La Habana, Cuba. Dame un ratito, y estoy contigo, mi reina. Entonces acá hay dos detalles. El morfema ico-ito es morfológico. Y la pronunciación de La Habana, Cuba, y la pronunciación de Ica, pronunciación es fonética. Listo, ¿cuál es la clave? La B. ¿Entendido? ¿Cuál es la clave? La B, beso. La 3. Siendo el lenguaje heteróclito. Profe, ¿qué es eso? Heteróclito quiere decir multiforme. El lenguaje es la capacidad, pero esa capacidad está distribuida de forma heteróclita, o sea, en diversas lenguas. En diversas lenguas. Eso es. Universal, racional, inmutable, etc. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con su definición? A ver, ¿cuál es la mejor definición ahí del lenguaje? El lenguaje comprende toda forma de comunicación humana, acústica nada más. El lenguaje solo es acústico, ¿verdad o mentira? Mentira. Mentira, falso. Siguiente, el lenguaje es el código de comunicación integrado por sonidos articulados. Puede ser, no solo articulados, pero puede ser. Está mejor que la A. La C, cambia según el avance de la sociedad como reflejo del desarrollo de esta. ¿Qué dicen? El lenguaje va vinculado al cambio social. O sea, ¿el lenguaje se puede definir como cambio social? No. La D, un ejemplo de lenguaje táctil. ¿Es el beso de afecto? No. Existen diferentes tipos de lenguaje. El gestual, el corporal, el verbal. No. El lenguaje es hablar, escribir, leer. El lenguaje es humano, en ese sentido. No las otras formas. Las otras formas son no lingüísticas. ¿Cuál es la mejor clave acá? La letra B. 4. ¿Verdadero o falso?
sobre la lengua estándar. 1. La lengua estándar es aquella que representa a la alta cultura y acata la normativa de la gramática de la lengua española. ¿Verdad o mentira? Verdadero. ¿Sí? ¿Todo bien? 2. Se elige dentro de todas las variedades de una lengua estándar porque esta variedad es donde se centra el poder político y económico. A ver qué dicen. ¿Sí? Estándar, lo culto, académico, institucional, sino verdadero. El enunciado: me alegra de que hayas vuelto. ¿Pertenece a una variedad estándar del español? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué es falso? Porque dice me alegra de que. ¿De quéismo? Es me alegra que, no de que. Y si infringe la norma ya no es estándar, es no estándar. Falso por eso. Los vicios del lenguaje pertenecen a la variedad estándar del español. ¿Qué dicen? Falso. Falso. ¿Cuál es la clave? La A. 5. Dice acá. Durante el diálogo entre dos peruanos hispanohablantes, uno de procedencia andina y otro de procedencia amazónica, existen ciertas diferencias en la producción oral, lo que no impide su satisfactoria comunicación. La particularidad que caracteriza este proceso comunicativo tiene como base. ¿Cuál es la base? Uno es amazónico, uno es andino, ¿no? Pero igual se entienden. ¿Sabes por qué se entienden igual? Porque son variantes o variaciones regionales de una misma lengua. Y eso está escrito acá, en la clave, en la respuesta, que es la letra D, dedo. Las variaciones regionales de una misma lengua, dedo. Eso es teoría, está en la pizarra. 6. Un grupo de estudiantes de la comunidad ashánica, Amazonía, llega como alumnos de intercambio a la Universidad de San Marcos, pregunta de admisión, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, y escuchan las conversaciones de los alumnos limeños de este recinto universitario. La situación anterior puede explicar el concepto de que ellos son de la comunidad ashánica y han llegado a San Marcos por intercambio y escuchan cómo hablan los limeños, y estos ashánicas también hablan castellano. ¿Pero qué cosa hablan? ¿Por qué prestan atención al habla de los limeños? Porque por ahí hay algunas palabritas que no entienden seguramente, o se pronuncian diferente. ¿Eso qué es? La variante regional o socio-regional de una lengua. Eso es dialecto. ¿Cuál es la clave? La D. La D. 7. Definida la comunicación como todo proceso social de transmisión de información, una condición indispensable en la comunicación oral es. Pregunta de admisión San Marcos, año 90 y tanto. Ya, pero puede ser. ¿Qué es lo necesario para que haya buena comunicación oral? La respuesta es que la entonación
sea la adecuada. La clave es la D en la 7. 8. En virtud de la definición que se conoce de la lengua como sistema de signos abstracto, altamente estructurado, que se usa como vehículo de comunicación en una sociedad, señala la alternativa conceptualmente correcta. Las lenguas andinas carecen de gramática. Falso. Toda lengua tiene o posee gramática. La B. El aymara es un dialecto amazónico. Falso. El aymara es una lengua amazónica. C. Las lenguas amerindias, entre paréntesis, nativas de América, también presentan dialectos. Obvio, verdadero. Toda lengua tiene gramática y toda lengua tiene dialectos. La D, el castellano es el único idioma que se habla en el Perú. Falso. Son 48 lenguas y todas son consideradas idiomas. Todos los idiomas en el Perú son ágrafos. Falso. ¿Cuál es la clave acá? ¿Cuál es la clave? La letra C. Número 9. 9. Elija la alternativa que mejor interprete el hecho sociolingüístico que ocurre cuando algunos hablantes del castellano en Perú emiten frases como: ¿no vendrás el martes? Di. De la Juana su guambrillo bien chaposito es. En el Perú existen distintas variedades del castellano. Puede ser, ¿no? Claro. Algunos hablantes emplean un castellano subestándar. No. Eso no es subestándar, es dialecto. Los dos casos son ejemplos de un castellano aberrante, o sea, espantoso. No. El castellano peruano está evolucionando en otra lengua. No. Ambas expresiones corresponden a un acrolecto. ¿Qué es acrolecto, profesor? Acrolecto es un tipo de dialecto que pertenece a las personas más educadas, ¿ya? Y de alta capacidad económica. No es eso. ¿Cuál es la clave? La A. En el Perú existen distintas variedades del castellano. 10. Diego es un niño trujillano que acaba de llegar a Lima. Al hablar con unos amigos del colegio les dice: la tarea estuvo tan fácil como pegarle a Luis. Como ellos no entendieron la expresión, Diego les explica que quiso decir que la tarea estuvo muy fácil. Respecto del concepto de dialecto, el caso mencionado demuestra que el castellano no es homogéneo, pues presenta variedades regionales. La lengua trujillana presenta una lengua muy distinta a la limeña. Lamentablemente se viola la variedad estándar que es la limeña. Los dialectos son formas incorrectas que deben evitarse al hablar o en el habla. El dialecto utilizado por Diego es aberrante. ¿Cuál sería la mejor respuesta ahí? La A. El castellano no es homogéneo, pues presenta variedades regionales. La clave es la A, muy bien. 11. Aunque sean oriundos de distintas regiones del Perú, los congresistas reunidos en el Parlamento pueden comunicarse efectivamente entre sí. Esta posibilidad de entendimiento se debe fundamentalmente al hecho de que todos manejan la misma lengua, que tiene variantes geográficas denominadas dialectos. ¿Cuál es la clave? La A. Pregunta San Marcos 2022. Y para acabar, la número 12. Gracias a la característica de el ser humano, a través de su inteligencia, es capaz de realizar procesos tan complejos como la codificación y decodificación de mensajes. Algo que no es posible en la comunicación, humana. Por lo tanto, esta capacidad no humana debe ser, ¿no? Característica que es solo propia del hombre. ¿Cómo se llama esa característica de poder estructurar enunciados? Se llama ¿cómo? Racionalidad. La clave es la A. Bien, jóvenes, muy bien, gracias a todos. Se cuidan bastante y nos estamos viendo ya la próxima semana o más tarde, creo que sí tenemos reunión. Hasta luego, gracias. Hasta
Hasta luego. Profe. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí. Hola, hola, ¿están ahí? Listo chicos, entonces estamos de vuelta a 12:15, ¿ya? Ya llega el profesor de física, ¿correcto?